Bueno, ya tenemos en línea a Beatriz Busanich, docente de la Universidad de Buenos Aires, magíster en productividad intelectual y presidente de la Fundación Vía Libre. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto, ¿qué te agarramos haciendo a esta hora? Nada, levantando ya campamento de la cena, nada. Fenómeno. Después, Vamos a tener una charla de sobremesa, prácticamente. sobremesa, sí. Fenómeno. Beatriz, para los que no tienen idea, contanos un poquito el objetivo principal de la Fundación Vía Libre. La Fundación Vía Libre es una organización civil sin fines de lucro que trabaja desde el año 2000. Tenemos ya casi 19 años de existencia en la intersección de derechos fundamentales de la ciudadanía con tecnologías de información y comunicación, tecnologías digitales y todo lo que tiene que ver con las cuestiones vinculadas con la informática. Trabajamos en esa intersección que es bastante amplia y que, digamos, la verdad es que se ha ido ampliando en los últimos tiempos, sí, porque la presencia de la tecnología en la vida social es cada vez mayor y entonces hay un montón de aspectos donde tiene impacto y donde tiene incidencia, en los cuales, bueno, hay que hacer algunas tareas de concientización, cuidados, regulaciones y cosas por el estilo. Tal cual. Teniendo en cuenta que la fundación tiene 19 años, que es una fundación joven, pero a su vez, la verdad es que si comparamos cómo vivíamos en relación a la tecnología en el 2000 y ahora 2019, y es un abismo. En el 2000 prácticamente no teníamos celulares con tantas aplicaciones, no tenemos toda la tecnología en la vida cotidiana como la tenemos hoy a flor de piel. Es muy distinto. Te digo, nosotros cuando arrancamos la fundación éramos una organización que se dedicaba casi exclusivamente a temas vinculados con software libre, con acceso a la cultura, trabajábamos ya mucho toda la agenda de propiedad intelectual, sí, todo lo que tiene que ver con regulaciones de Internet, eso sí, pero hay algunas áreas que han cambiado radicalmente. Nosotros ya veníamos alertando desde el principio las cuestiones vinculadas con la privacidad, pero los pasos que se dieron, sobre todo en la última década, en relación a el uso de celulares, el uso de aplicaciones, las empresas que nacieron después que nosotros, en algunos casos, sí, como Facebook, por ejemplo, es posterior a nosotros, claro, que suponen una serie de desafíos a los derechos fundamentales que son bastante novedosos y que nosotros no los teníamos como nuestra primera misión y que fuimos incorporando con el correr de los años. Beatriz, ¿qué tal? Luis te saluda. ¿Cómo va? Todo bien. Antes de hablar con vos estábamos comentando algunos temas de la semana y recordamos el anuncio de Diego Santilli, el vicejefe de gobierno, sobre el sistema de reconocimiento facial que se buscará implementar en la ciudad de Buenos Aires. Queríamos saber si nos puedes comentar un poquito cuál es la repercusión que va a tener esto, ¿no?, en nuestra vida cotidiana y también en los derechos que venías hablando recién. Mira, lo que sabemos es bastante poco. Ayer Diego Santilli hizo una presentación con bombos y platillos anunciando que a partir del mes de abril, la fecha no está precisa, primero se dijo el 15, después se dijo el 23, pero bueno, para finales del mes de abril se supone que va a estar en funcionamiento este sistema de control facial, de monitoreo facial para supuestamente identificar personas que están evadidas de la justicia en el espacio público. Este tipo de tecnologías están en avance permanente, están muy en boga últimamente, se han hecho pruebas similares. El año pasado se hizo una prueba similar en Londres, la policía británica intentó extender un sistema de este tipo en las calles londinenses y fue rechazado por la sociedad civil porque se lo considera un sistema muy autoritario y en la prueba piloto y en los momentos de implementación no lograron detener a ninguna persona, digamos, lo cual, bueno, demuestra que además de abusivo para los derechos de la ciudadanía, son inútiles para los objetivos que se plantean. También se han planteado el uso de este tipo de tecnologías para las canchas de fútbol en la UEFA, la Champions League, y fracasó rotundamente en algunos casos, hasta con un 90% de índice de error. Y lo que vemos, lo que se ve mucho, que llegan las noticias, aunque creo que no llegan lo suficiente, deberíamos conocer un poco más de cómo es la realidad allá, es la situación en China. En China, por ejemplo, esto está atado a este sistema de crédito social que tienen, por el cual, en función de
una serie de variables que se evalúan de la población china, se les permite o no hacer determinadas cosas. Se plantea, el otro día leí en un artículo que China es virtualmente una cárcel de espacio de espacio abierto, digamos, todos están vigilados permanentemente como si fuera un sistema carcelario en la vida cotidiana de las ciudades. El impacto que esto puede tener en la vida de las personas es enorme. Uno puede decir, en principio, y como aspectos generales, se reducen los espacios de intimidad y de acción libre de las personas, se montan bases de datos cuyo uso no sabemos quién va a hacer o quién va a tener a disposición y qué peligros puede haber a partir de estas bases de datos. Se desincentiva la presencia del espacio público, se controla, especialmente este tipo de cosas apuntan a controlar, por ejemplo, la protesta callejera, el uso del espacio público para, bueno, la organización de colectivos activistas, de protestas, sindicales, etcétera, que puedan estar haciendo una ocupación del espacio público dentro del derecho de ejercicio del derecho a la protesta. Eso como generalidad y como principio y hasta casi como un problema abstracto. Claro. Pero en la práctica lo que puede pasar es que vos por ponerte como ejemplo, sí, te parezcas en algunos rasgos fisonómicos a algún delincuente buscado y caigas en el sistema y seas uno de los tantos falsos positivos que suelen arrojar estos sistemas y te comas un garrón. Claro. Yo tengo rasgos árabes, así que estaría digamos, estás en el horno con ese criterio y más con la doctrina ahora de que cada persona que viene de un país con alguna suspicacia lo van a detener o van a hacer alguna. La asociación ACLU, la American Civil Liberties Association de los Estados Unidos, que es una organización al estilo, te diría, como el CELS acá, digo, esas organizaciones de derechos humanos que trabajan grandes, que trabajan en muchos frentes, hicieron una prueba piloto con el software de reconocimiento facial desarrollado por la firma Amazon y lo aplicaron a los integrantes de la Cámara de Representantes, es decir, a los legisladores norteamericanos. Sí. 38 de esos legisladores arrojaron perfil de criminales. Wow. Y una cosa interesante es que de esos 38 que fueron sindicados por el sistema como criminales, de forma, obviamente eran falsos positivos, la mayoría creo que solo 5 eran blancos, el resto eran todos negros. Tienen un sesgo racial, hay digamos, estos sets de datos y toda esta historia de la inteligencia artificial, como dice Cathy O'Neill, que es una investigadora de estos temas, una matemática investigadora de estos temas, dice, la inteligencia artificial son prejuicios aplicados en estos campos, digamos, son prejuicios implementados en software. Claro. Porque los sets de datos ya vienen con un cierto sesgo. Y una determinada población carcelaria en Estados Unidos tiene la población carcelaria en números netos y en números porcentuales más alta del mundo, de los cuales mayormente son hispanos y afroamericanos. Entonces, por supuesto que el sesgo de cualquier base de datos va a hacer que los negros y los latinos son delincuentes. Claro, se traslada el prejuicio a la tecnología, básicamente. Absolutamente, las tecnologías son construcciones humanas y trasladan todas las mismas construcciones humanas con un gran problema. Las construcciones humanas vos las podés cuestionar. Claro. Si a vos te discriminan para un trabajo o te discriminan en un fallo judicial o te discriminan en el espacio público por tu condición de género, por tu condición étnica, por tu condición de clase, por alguna discapacidad, por alguna cuestión, vos lo podés identificar de dónde viene y podés tomar recaudos contra eso. Ahora, la tecnología es incuestionable y es infalible. Está esta idea que permea, que de algún modo atraviesa todo el trabajo que hace Vía Libre, que es tratar de desmantelar esa concepción de que la tecnología es neutral y es infalible. Bien. Si lográramos desmantelar esos dos grandes mitos, muchas de las tareas que hace Vía Libre no tendrían razón de ser. Claro.
Para los que recién enganchan, estamos hablando con Beatriz Busanich, docente de la Universidad de Buenos Aires, magíster en propiedad intelectual y presidente de la Fundación Vía Libre. Beatriz, de todos estos casos que estuvimos hablando, ¿existe algún país donde esté en funcionamiento y ponele que sea como un caso de éxito, que digan que les da resultado? Este sistema de reconocimiento facial. Bueno, a China le da resultado. Bueno, al gobierno chino. Claro. Bueno. La pregunta es quién evalúa el resultado. Al gobierno chino le da resultado, por supuesto. Claro, casos desde la sociedad que digan me siento más seguro, no hay ningún país que apoye. No, de hecho es muy triste ver que ahora, bueno, hoy, por ejemplo, hice una nota a la mañana con Radio 2 de Rosario y me contrastaron con lo que los oyentes estaban diciendo en redes sociales mientras yo hablaba al aire. Y me leyeron que una oyente decía, esta señora que está al aire defiende delincuentes. No sé en qué momento escuchó que yo defendiera a algún delincuente, digo, porque no hablé en ningún momento de ningún delincuente, hablé de los derechos de las personas. Lo que pasa es que hay lo que equivocadamente piensan aquellos que nos cuestionan a quienes nos identificamos con lo que podría ser el garantismo, sí. Es que los principios de las garantías constitucionales son para todos. El debido proceso, la presunción de inocencia. No es que estas garantías son los mínimos consensos que una sociedad tiene para vivir en sociedad, justamente para poder convivir, para tener reglas de juego en las cuales no haya linchamientos, no haya aprietes, no haya cosas, no haya abusos del poder por parte de quien tiene el poder. Entonces, cuando está en juego la libertad de las personas, que es un derecho fundamental, por supuesto que yo orgullosamente me declaro garantista. Por supuesto que voy a exigir debido proceso, presunción de inocencia, que nadie sea juzgado que por algo que no cometió, que las investigaciones sean transparentes, que haya derecho a la defensa, que no haya mano dura, que no haya... cualquier persona civilizada debería compartir esos principios que son la base de la civilización. Claro. Beatriz, volviendo un poco a lo que es nuestro país, teniendo en cuenta cómo fue actuando, comentabas recién también la doctrina con la cual se estaba llevando adelante una serie de casos. ¿Cómo ves que se esté aplicando la seguridad, la inteligencia y también lo que tiene que ver con este análisis, ¿no? de datos que va viendo en las redes y con los cuales muchas veces por escribir un tuit contra el presidente o por algún comentario contra el gobierno se los termina yendo a buscar o citar indagatorias o bueno, todo lo que conocemos lamentablemente en los últimos tiempos, ¿no? Mira, lamentablemente hoy en día vivimos en un entorno en el cual estamos extremadamente expuestos. Y cualquier cosa que decimos puede y será, sin lugar a dudas, usada en nuestra contra, ya sea porque te manden a la federal por haber dicho algo contra el presidente y quienes tienen una causa, o porque te pelees con tu familia, cosa que ha pasado y mucho en general, la grieta ha atravesado toda la vida social, o que tengas que, no sé, problemas en tu empleo y cosas por el estilo. El problema mayor es que históricamente la inteligencia, todo lo que tenía que ver con la vigilancia en la vida pública, era uno a uno, digamos. Vos te convertías en un target de vigilancia por alguna razón y a partir de ahí se te empezaba a vigilar. Hoy en día la doctrina de la vigilancia ha cambiado radicalmente y se vigila a todos por las dudas. Y si mañana vos apareces involucrado en alguna causa por alguna razón, o sos testigo de un caso de corrupción, o pasa algo que hace que el gran hermano ponga el ojo sobre vos, ese gran hermano ya tiene todo tu archivo, va a ir hacia atrás y vas a ver con quién fuiste a la escuela, quiénes son tus amigos, con quién saliste de vacaciones, con quién estás en pareja, si tenés hijos, cuántos hijos tenés, a qué escuela van, y van a tener un montón de más información tuya para construir un perfil, para ya sea apretarte o lo que fuera, digamos. La doctrina de la vigilancia ha cambiado radicalmente de lo que era la doctrina clásica de la vigilancia del siglo XX. Y eso nos deja en una posición absolutamente desprotegida como ciudadanos.
A mí cuando me dicen, muchas veces se pone, con los que trabajamos en este campo, nos ponen como dicotomía, como temas excluyentes, la seguridad versus la privacidad. Entonces te dicen, bueno, vas a perder privacidad en aras de ganar seguridad, como es el caso de las cámaras en el espacio público y toda esta doctrina que hay ahora de, bueno, vas a perder privacidad, pero vas a ganar en seguridad. Y lo cierto es que la seguridad, en ese sentido, no tiene una definición clara, no te están diciendo qué tipo de seguridad vas a ganar o qué se considera seguridad. En mi concepción, la seguridad es la garantía de derechos, ¿sí? Es la garantía de tu integridad física, la garantía de tu libertad, la garantía de que vos, bueno, tengas resguardos sobre lo que es tu propiedad. Digo, hay una serie de cuestiones que hacen a la protección de tus derechos. La seguridad es que vos no pierdas tus derechos. Claro. Y nunca te pueden ofrecer una pseudo seguridad a cambio de perder derechos, porque perder derechos es perder seguridad. Perder la intimidad es una forma de perder un derecho. Y eso es una pérdida de seguridad. Cuando vos estás expuesto, sos una persona mucho más extorsionable, sos una persona mucho más robable, mucho más secuestrable, te convertís en una persona a la que se le pueden vulnerar no solo su derecho a la privacidad, sino muchos otros derechos, como la integridad de su familia, la integridad de su espacio privado, etcétera, etcétera. Entonces, esa confusión que hay de, bueno, entrego privacidad a cambio de seguridad, es una ficción absoluta, engañosa y totalmente tramposa, en la cual lamentablemente la sociedad cae como chorlitos, digamos. Claro, y Pues, además, por ejemplo, cuando te sí, dicen lo de las bases de datos de ADN y que si tienen tu ADN como decía va a servir, claro, ese proyecto de Patricia Bullrich. Si estas bases de datos de ADN caen en manos de aquellos que tienen intereses en hacer negocios, en algunos países puede que vos pierdas tu seguro de vida, tu seguro social y tu seguro médico, porque tenés en tu ADN una marca de una enfermedad genética que a ninguna empresa de medicina le conviene tener entre sus afiliados, porque son tratamientos caros o largos y demás. ¿De qué seguridad estamos hablando? ¿De qué seguridad estamos hablando? La pérdida de la privacidad es una pérdida de seguridad. Estamos más inseguros cuando perdemos privacidad. esto que comentabas recién de la vigilancia, a ver, también hay como un traslado en algunas concepciones con lo que tiene que ver con la seguridad. Veníamos quizás de conceptos más relacionados a sociedades de control, ahora tenemos más sociedades bueno, justamente estamos en una sociedad de control, ¿no? Como Sí. hablaba más que todo del ES, en el sentido de que quizás mientras menos nos ven, más estamos controlados. Quizás, flasheándola, como se dice, podemos imaginarnos en algún futuro cercano fronteras en donde no nos tomen los datos, sino que nos vean por una cámara y pasemos caminando y que directamente eso haya sido todo el control que necesitaban para hacer de nosotros. ¿A cuánto podríamos llegar a estar de eso, no? No estamos muy lejos. De hecho, cuando vos entras y salís por Ezeiza, en ese momento ya tenés los sistemas automatizados. Yo Claro. el otro día estuve de viaje, estuve fuera del país, y tanto mi salida de Ezeiza como mi entrada de Ezeiza en migraciones en Argentina lo hice sin que me atendiera una persona. Me atendió una máquina. Directamente, no hice migraciones de salida y de entrada con ninguna persona, lo hice todo con una máquina. Y Eso si, ya está instalado en Ezeiza. Ajá. Y siguiendo con el tema de las puntuaciones, comentabas recién la posibilidad de triangular datos y que eso lleve la cantidad de datos que pueden tener de nosotros y la utilización que le dan, ¿no? Con la posibilidad de ir mezclando una gran cantidad de variables. Tampoco creo que estemos muy lejos en algún momento de... A ver, todas las aplicaciones que usamos nos las pasamos puntuando, ¿no? O sea, al delivery, o nosotros vendiendo algo, o nosotros llevando algún pedido, etcétera. Que también eso termine repercutiendo en algún momento con el resto de los datos y que van almacenando desde el Estado, desde otras empresas, a tener también nosotros algún sistema de puntuación para cualquier cosa que queramos emprender en la vida. Eso es Black Mirror. Creo que hemos visto esa serie. Eso es China, pero también es estos capítulos de Black Mirror que yo recomiendo verlos. No solo porque, bueno, es interesante la serie, nos plantea una serie de cuestiones que hay que atender,
sino además porque Black Mirror fue hecha basada en estudios prospectivos de la realidad, digamos. Sí. No fue hecha, no es ficción pura, es ficción construida a partir de un trabajo prospectivo de hacia dónde están yendo las tecnologías de hoy. Entonces, no es descabellado pensar eso que estás planteando, en absoluto. De hecho, yo nunca estuve en Facebook, por ejemplo. Facebook nunca fue algo que a mí me sedujera lo suficiente como para negociar los términos de uso que proponían. Decidí no transaccionar mi intimidad con esa empresa. Digo transaccionar porque toda nuestra pertenencia, nuestro uso de redes sociales es una transacción económica. Claro. Y me pasó más de una vez, ahora que ya está un poco más de capa caída Facebook, no tanto, pero hace unos años cuando estaba en auge total, que la gente te decía, si no estás en Facebook no existís. Y la gran mayoría de la gente que me decía que estaba en Facebook lo justificaba, pero no, bueno, yo tuve que hacerlo porque si no, no podía hacer esto, no puede ser. Eso es de alguna forma un sistema de coerción social. Si vos no estás ahí, no pertenecés. Si no perteneces, tu vida social se quiebra, se rompe, no existís. No está lejos de aquel capítulo de Black Mirror de esta mujer que iba puntuándose en sus relaciones y que estaban todo el tiempo puntuándose. No es muy distinto de lo que pasa cuando vos tenés una coerción social a pertenecer a suscribirte a una red social, porque si no estás ahí te perdés la salida de tus amigos, el fútbol del fin de semana, el evento, etcétera, etcétera. Esta idea de sos un paria, a mí me lo han hecho sentir muchas veces, me lo han intentado, digo, yo soy medio un hueso duro de roer en esas cuestiones, pero entiendo a aquellos que no pudieron decir que no. Tal cual. Saliendo un poco de la seguridad y pasando a Europa, te quería preguntar por otro tema también que no fue esta semana, sino que fue creo que la semana pasada, en la votación y la modificación del artículo 13, el famoso artículo que va a repercutir en los derechos de autor, en el copyright, en los contenidos. Sí. Si nos puedes comentar un poco sobre cómo va a repercutir, ¿no?, esta nueva disposición europea. Bueno, la Unión Europea se acaba de dar un tiro en el pie, básicamente porque lo que está haciendo es destruir, van a barrer con el ecosistema de Internet en Europa de una manera tan inconsciente, pensando que están con esto atacando a los gigantes de Estados Unidos. En realidad lo que están haciendo es destrozar todo el ecosistema de Internet de la Unión Europea, sin siquiera hacerle mella ni a Google, ni a Facebook, ni a ninguno de estos factores. El famoso artículo 13, esto es una directiva de actualización del mercado único de copyright para la Unión Europea. Este famoso artículo 13, que ha generado tanta polémica, es un artículo que establece que las plataformas van a tener que arbitrar todos los medios a su alcance para controlar los materiales que suben los usuarios a Internet. ¿Qué significa esto? Que van a tener que desarrollar sistemas, si es que ya no los tienen desarrollados, Google ya los tiene, de hecho, que son lo que se denomina copyright bots o robots de copyright. Los activistas colegas en Europa lo llamaron las máquinas de censura, que se van a ocupar de identificar, de analizar e identificar los contenidos que las personas suben a YouTube, por ejemplo, y si detectan que utilizan alguna obra bajo copyright, automáticamente lo tienen que dar de baja. Es decir, es una máquina que va a ir analizando cada contenido que se sube, y si algo de ese contenido contiene materiales con derechos de terceros, va a impedir que se sea publicado. Básicamente podemos definir esto como el triunfo de la vieja industria del entretenimiento norteamericana sobre los nuevos creadores, y especialmente los youtubers. Los youtubers estaban en pie de guerra con este tema porque los afecta directamente, especialmente youtubers europeos que hacen, clases de música, análisis de obra cinematográfica, lecturas de libros, un montón de cosas que hacen muchos youtubers con gran calidad y con mucho trabajo, pero que tiene que ver con el diálogo con la cultura mainstream también, con la música, con el cine, con las series, con los videojuegos y demás. Bueno,
a esos youtubers básicamente les va a cortar las piernas y les va a borrar los videos, además. ¿Hay algún límite? Por ejemplo, sé que en música son 8 segundos que te dejan poner al pero aire. son 8 compases de la ley argentina, pero allá el problema es que los copyright bots no van a identificar las flexibilidades. Ya bastante difícil va a ser que identifiquen la obra, porque hay que entrenarlos para eso. Sí. Los copyright bots, una de las grandes quejas es que no van a identificar los usos justos, que son en general requieren interpretación humana, un uso justo, el derecho de cita es parte de los usos justos, la parodia, si vos usás una obra para parodiarla, que es algo perfectamente legal y protegido por la libertad de expresión, pero te lo agarra un bot de esto y no te lo va a dejar publicar, y cosas por el estilo. Es decir, las tecnologías no tienen los matices de la interpretación legal que puede hacer un humano. Son máquinas de censura, literalmente, y eso es lo que se aprobó en la Unión Europea, y ahora va a haber que ver cómo es el proceso de adopción, porque las leyes son nacionales. Entonces, cada Estado miembro de la Unión Europea va a tener que hacer una ley adaptando esta nueva directiva. Veremos cómo lo hacen, porque la verdad es que todavía nadie sabe cómo lo van a hacer. Y son todos contenidos que se suban desde IP de Europa. Todos los contenidos de Europa, eso va a regir en Europa exclusivamente. Pero te cuento que ya hay fuertes embates en la región, en América Latina y acá en Argentina, ya hay mucho trabajo diciendo, en Europa se aprobó esto, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ya hay lobbies en el Congreso, ya hay mucho trabajo en el Congreso para avanzar en el mismo sentido que la directiva europea. De hecho, ya hasta tienen algunos legisladores que están dispuestos a firmar la presentación de leyes. ¿Tiene algo que ver con la responsabilidad de intermediarios? Tiene mucho que ver con la ley de responsabilidad de intermediarios, sí. De hecho, el año pasado, cuando se cayó el proyecto de ley de responsabilidad de intermediarios, que tenía media sanción y que era un proyecto, no te voy a decir excelente, pero que estaba bien encaminado, era protector de la libertad de expresión, lo tiraron abajo por presión de ADEPA, los grandes medios de comunicación y la industria del entretenimiento local, justamente porque decían, hay que ir en el sentido de la directiva europea, hay que ir en el sentido que está haciendo Europa. Ya el año pasado venían con ese discurso. La semana pasada se hizo la reunión de medio término de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, que es una organización regional de la cual forman parte los grandes medios de comunicación, Grupo Clarín, La Nación, La Voz del Interior, un montón de diarios, o sea, la vieja escuela del periodismo, pero de los medios hegemónicos, digamos, los grandes medios, y ya se pronunciaron en la declaración final de la reunión de la CIP diciendo que había que adoptar en la región regulaciones al estilo de la regulación aprobada en la Unión Europea. ¿A partir de cuándo va a empezar a regir esta nueva implementación? Porque decías que hay que entrenar a estos bots que buscan el tema del copyright. Algunos ya están entrenados, los de Google ya tienen, sí. ya funcionan, de hecho. El tema es el resto de la industria europea. El asunto es que ahora los países integrantes tienen 2 años para legislar la implementación en sus países. Ok. Entonces, va a haber que hacer todo un proceso de adaptación, pero muchas de las empresas europeas no van a sobrevivir a eso. Sí, había escuchado eso de los 2 años, como que recién en 2 años como que iba a caer fuerte un poco el peso de esta nueva ley. Sí, recién entonces, porque las legislaciones son nacionales. Lo que hace la Unión Europea como región son directivas. Sí. Fenómeno. Bueno, Beatriz, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido, fue un placer hablar con vos y en otro momento estaremos en contacto nuevamente. Dale, muchas gracias a ustedes. Muchas Hasta gracias, luego. que tengas muy buenas noches. Gracias, igualmente.